En esta segunda parte vamos a aprender cómo obtener el sujeto vos, o sea, las conjugaciones del sujeto vos, a partir de los sujetos vosotros o tú. Con el sujeto vosotros, la obtención va a ser más directa, porque en los verbos del presente, del indicativo o del subjuntivo, solamente vamos a quitar una letra, la letra I. Y no de todas las conjugaciones, sino de las conjugaciones terminadas en ar y er en infinitivo. Vamos a dar un ejemplo. El verbo que tomamos en la primera parte, cantar, el sujeto vosotros se conjuga vosotros cantáis. Para obtener el sujeto vos, solamente vamos a eliminar la i. ¿Y qué nos queda? Vos cantás. En el caso de la segunda conjugación, que usamos el verbo comer, vosotros coméis, vos comes. Quitamos nuevamente la i y ya tenemos el verbo para el sujeto vos. Y también pasa lo mismo si usamos verbos del subjuntivo, como seáis, vosotros seáis, vos seás o seas. Bueno, en el caso del imperativo, es decir, cuando damos órdenes como vení, trae, en el sujeto vosotros tenemos la terminación de, traed, venid. Solamente quitamos esta de y ya tenemos el imperativo del sujeto vos. La única excepción es el verbo ir. No tenemos un verbo que se corresponde exactamente con ir, que en vosotros sería vosotros id, vos y, no existe, sino que usamos la forma andá, vos andá, para dar la orden a alguien de irse o de ir a hacer algo. Y en el caso de los verbos cuyo infinitivo termina en ir, para el sujeto vosotros va a ser el mismo que para el sujeto vos. Es decir, que los verbos coinciden en el presente del indicativo. Por ejemplo, vos mentís es igual a la forma vosotros mentís. Vos partís también es igual a la forma de vosotros partís, etc. Para obtener los verbos del sujeto vos a partir del sujeto tú, cuando los verbos son regulares, generalmente lo que se hace es cambiar el acento, es decir, tú cantas, vos cantás. Algunos verbos irregulares también coinciden. Tú comes, vos comés. Tú tomas, vos tomás. Pero en algunos casos no coincide la raíz, es decir, la primera parte del verbo tú con la primera parte del verbo vos. Entonces, para saber ¿cómo tenemos que hacer con este sujeto? Vamos a observar la raíz del sujeto nosotros, porque la raíz del sujeto vos siempre va a coincidir con la raíz del sujeto nosotros. Por ejemplo, en el caso del verbo dormir o del verbo jugar, van a ver que es diferente. Es tú duermes, vos dormís. Observen, nosotros dormimos, coincide la primera parte. Entonces tomamos, dormimos, quitamos la parte imos, que es típica de nosotros, y agregamos is, que es la terminación para vos. Los verbos para vos terminan en as, es, is. Entonces, vamos a hacerlo simplemente de esa manera. O por ejemplo, el verbo jugar. Para tú es tú juegas. Vos jugás, no coincide con tú, coincide con nosotros. Nosotros jugamos,
quitamos la terminación amos, que es típica de nosotros, y agregamos la correspondiente a vos, que es has. Vos jugás. Sucede que muchas personas directamente usan el subjuntivo de tú, o sea que no van a necesitar armar ningún verbo a partir de tú, de vosotros, de nosotros, nada. Simplemente usan el subjuntivo que se usa para el sujeto tú. O sea, estos son los ejemplos para los que no saben qué es un subjuntivo. Cuando decimos que tú duermas, que tú seas, que vengas, que tengas, que crezcas, que digas, hagas, bueno, vamos a usar exactamente los mismos verbos para vos. Si bien hay algunas personas, sobre todo acá donde yo vivo en el norte, usan estos verbos acentuándolos al final. Es una cuestión regional. Si les parece más fácil, simplemente se atienen a usar los mismos que usaría el sujeto tú y ya está. Si ustedes visitan la página del diccionario, buscan el verbo que quieren conjugar, por ejemplo el verbo llevar. Escriben llevar, abajo van a tener la opción de conjugarlo. Y cuando entren a la conjugación se van a encontrar con la conjugación del sujeto vos, inmediatamente a la par de la conjugación del sujeto tú. Muchas gracias por estar acá. Ojalá estén aprendiendo mucho y les esté sirviendo este material. Espero sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en la cajita de comentarios aquí abajo. Hasta la próxima.